Él decía una cosa muy interesante en 1975 en una entrevista que le hicieron en México y decía que entre los hechos históricos de América Latina en el siglo XX, uno muy importante era que los lectores latinoamericanos habían descubierto a los escritores latinoamericanos. Esto creo que es el hecho trascendental de lo que se conoce como el boom, que es un fenómeno que parte de América Latina, habría que preguntarse, bueno, ¿qué significó para América Latina? Porque, pues antes de que se leyera a estos escritores latinos, o leyéramos a los escritores latinoamericanos, pues ahí leíamos a los escritores franceses. Creo que todos los que somos de tenemos ya varias generaciones, leímos a La náusea de Jean-Paul Sartre, o El extranjero de Camus, El ojo estepario de Hermann Hesse. Leíamos a Hemingway, a Steinbeck, a Dos Passos, a Faulkner, pero no se leían los escritores latinoamericanos. Entonces, este hecho es muy importante y pues Cortázar lo mira con una lucidez y con una modestia. Fue muy modesto frente a lo que se pensaba que era el boom, Cortázar. Y yo creo que esto tiene que ver con las transformaciones que se dan en América Latina hacia la década de los 60. Las economías latinoamericanas conocieron un crecimiento importante. Hubo un avance en la urbanización, una ampliación de la clase media. Y una pregunta que habría que hacer es quiénes eran esos lectores, ¿sí? Y bueno, quiénes eran los lectores de sus escritores. Y bueno, ahí juega un papel muy importante la universidad o las universidades en América Latina, de estas generaciones que aparecen en los 60, que leen. Es decir, había lectores, aparece una generación de lectores que descubren que tienen sus escritores. Cuando yo no soy tan joven, es decir, mis raíces literarias y la literatura que yo siempre admiré fue la literatura anglosajona. Para empezar, los dramaturgos isabelinos, fuertemente Shakespeare, y después la literatura norteamericana contemporánea en una amplia escala, digamos, desde Walt Whitman hasta los actuales. Leía mucha poesía, pero mi atención estaba concentrada en Hemingway, en Scott Fitzgerald, posteriormente en Jack Kerouac. Es decir, que encontraba en todos estos autores características narrativas que en la literatura latinoamericana vigente en la época no hallaba. Es decir, un relato concreto, un relato que podía ser muy profundo, pero la profundidad o el viaje a esta profundidad era inducido por una superficie tensa, dinámica. La literatura latinoamericana que leía en el colegio me parecía divagatoria, ambiciosa en un sentido totalizador, pontificadora y con un lenguaje que estaba muy alejado a lo que yo sentía como el lenguaje de la vida. Por lo tanto, la literatura latinoamericana no me apasionó en esos momentos. Y cuando entra la literatura del boom, ahí sí que quedo sorprendido con esa vitalidad, con esa energía, y ya comienzo a leerlos y me entusiasmo hasta tal grado que, siendo un joven becado en la Universidad de Columbia en Nueva York, decido cambiar la tesis que estaba haciendo, que era sobre un tema filosófico, y le propongo a la Facultad de Letras de Columbia University hacer mi tesis sobre un libro que acaba de aparecer, que me parece ya que merece una tesis.